Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega hablaremos acerca de la meditación como disciplina espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15, el texto dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, lo que nos dice el texto es: hagan todo el esfuerzo por vivir en paz y por ser santos. La meta del cristiano es alcanzar la santidad, porque sin ella no podemos ver al Señor. Pues bien, las disciplinas espirituales son los medios para alcanzar la santidad, la piedad. Debemos prestar atención a los asuntos espirituales, de manera que podamos crecer y fortalecer la gracia de Dios y que no nos veamos privados de ella. La espiritualidad ve la vida cristiana como un camino. Los espirituales examinan la consistencia de la vida cristiana según se vaya situando en los diversos estadios del camino espiritual. Se trata esencial y fundamentalmente de analizar esa vida en esos estadios concretos, en su desarrollo, en su evolución. Hablamos de la evolución espiritual porque en materia de espiritualidad están los iniciados, los adelantados y los que han alcanzado la madurez espiritual. Hay un principio en materia de espiritualidad que dice: el que no adelanta se atrasa. Esto quiere decir que el que se detiene de crecer mengua. Nadie se queda quieto en materia de espiritualidad. O sube o baja. Si tú no estás creciendo espiritualmente, está descendiendo. Y es importante entender que la presencia funcional y experiencial del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, se vuelve obediente a la elección de las personas. Es decir, que nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, podemos hacer que el Espíritu Santo se haga funcional y experiencial en nuestra vida, que otorga más de su presencia en respuesta de nuestro deseo y sincero, y que se retira de la escena cuando las personas deciden adversamente, consciente o inconscientemente, la obra del Espíritu Santo. Por ello, la verdadera espiritualidad cristiana es aquella que en la práctica hace santos a quienes la siguen. Aunque el significado primario de santidad o santos es relacional, es decir, pasamos a tener una relación con Dios y de esa manera
somos santos. No obstante, la santidad también describe el carácter semejante a Cristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 y versículo 13 que el plan y el propósito de Dios es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. En Gálatas, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La meta del cristiano es ser semejante a Jesucristo en su humanidad perfecta. La meta es la santidad, la piedad, porque según Hebreos capítulo 12 y versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. El verdadero cristiano ha recibido una naturaleza santa, por ello tiene un apetito santo, quiere tener mente santa, quiere vivir con gente santa, por eso busca la santificación. Santidad es dedicarse a Dios, es vivir como Dios quiere que se viva, vivir para Él y su obra. La santidad es el estado de quienes por la fe se han unido a Jesucristo. Es la cualidad moral del carácter y las acciones de aquellos que, debido a la morada del Espíritu de Dios en ellos, participan de la naturaleza de Jesucristo y consienten en ser gobernado por ese Espíritu. Por ello, la santidad es la piedad. Santidad es mirar al Dios único y buscar la vida apropiada para Él. Por ello, la santidad tiene dos elementos: aptitud y devoción. Se trata de una devoción por Dios que se manifiesta en una correcta actitud. Una actitud correcta hacia Dios y una conducta correcta y adecuada en todo nuestro accionar. No se puede alegar que se es santo y que se tiene piedad si esa santidad no se manifiesta en la vida práctica del creyente. El asunto es que para alcanzar la santificación continua y la vida de la piedad, necesitamos ejercitarnos en las disciplinas espirituales. La palabra ejercitarnos viene de ejercicio, y ejercicio nos habla de una acción de ejercitarse u ocuparse en una cosa. Es un trabajo que tiene por objeto adquirir, desarrollar o conservar una facultad. Si vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Estas cosas no nos las ganamos. Dios no nos está pidiendo que nos sacrifiquemos para darnos como recompensa la vida. No nos está pidiendo que nos sacrifiquemos para darnos como recompensa la salvación y su poder divino. Eso lo recibimos por su gracia. Pero la santificación es una obra en la que participan dos.
Dios y la persona. Pedro dice, se te ha dado el poder de Dios. Se te ha dado lo necesario para que llegues a ser participante de la naturaleza divina. Pero sigue diciendo, desde el versículo 5 en adelante, que tú debes poner toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio debe añadirle amor fraternal. Y dice el versículo 10, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera se os entregará amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como se puede ver, la santidad y la piedad es un asunto que debe ser trabajado por cada uno de nosotros. Es algo que debemos procurar con diligencia. No se trata de echarnos ahí a esperar que el Señor nos santifique. Eso se llama quietismo en teología espiritual. Ya Él nos ha dado lo que necesitamos para crecer en santidad. Ahora se requiere que nosotros añadamos mediante ejercicios espirituales todo lo que falta para desarrollar las virtudes y las facultades que hemos recibido por el Espíritu Divino. Y para esto están las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son prácticas que debemos realizar. Debemos ejercitarnos con el propósito de ser piadosos, de ser como Jesús. Dios quiere que oremos, pero Él no nos va a tirar de la cama para orar. Esto debe hacerlo tú. La Biblia enseña que existen las disciplinas espirituales privadas y las disciplinas espirituales comunitarias. Y Jesucristo practicó ambas. De modo que no se trata de escoger entre unas y otras, sino de integrar en nuestras vidas ambas categorías de disciplinas. Hay quienes solo practican las disciplinas espirituales comunitarias y no las privadas. Entre las disciplinas espirituales que podemos practicar en privado están el ayuno, la meditación y el diario espiritual. Las disciplinas privadas más importantes son la lectura y meditación de la Escritura. Meditar es una disciplina espiritual. El asunto es que muchas veces nosotros los cristianos, principalmente los evangélicos, estamos acostumbrados a participar de disciplinas espirituales públicas, comunitarias, y leemos la Escritura solo para buscar enseñanzas en ellas, pero no para meditar. Meditar es pensar profundamente. Es un entrenamiento mental. La meditación cristiana es pensar profundamente en las verdades espirituales reveladas en la Escritura,
o meditar en la vida desde una perspectiva escritural con el propósito de entendimiento, aplicación y oración. Muchos le tienen miedo a la meditación porque no han sido enseñados a meditar cristianamente, porque no conocen la diferencia entre meditación mundana y la cristiana. La meditación mundana dice: vacía tu mente, vacíala. La meditación cristiana dice: llena tu mente de la palabra de Dios. La mundana es reposo mental. La cristiana es una actividad mental. La mundana usa la visualización para cambiar la realidad. La meditación cristiana piensa en lo que es verdadero. ¿Por qué se debe meditar? Debes meditar para que pueda entrar profundamente en tu mente la palabra de Dios y dejarla allí para que deje la esencia en ti, en tu mente. Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta aquí es: ¿cómo puede Josué mantener el libro de la ley siempre en su boca? La manera posible es absorber la palabra de Dios para traerla a su mente en todo tiempo. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar es la bendición de Dios. Prosperar para nosotros es la condición de ser como Jesús. Tercera de Juan, capítulo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosa precede a la bendición? La obediencia. Para ser bendecidos hay que obedecer. Obedecer es ser como Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte, según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los seres humanos, y estando en la condición de humanidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué me hace ser obediente? ¿Qué cosa hace que un cristiano sea obediente?
Leer no, no me hace más obediente leer. Meditar es la meditación lo que me hace obediente. El Salmo 39, versículo 3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Observe bien. Lo que dice el salmista es que cuando meditaba el fuego ardió. Eso nos indica que la meditación es el soplo que mantiene el fuego encendido. La meditación aviva la palabra en nuestra mente. Muchas veces pecamos porque no sabemos lo que debemos hacer, pero otras veces es porque no sentimos hacer lo correcto. La meditación da fuerza para hacer lo que debemos hacer. No basta con leer. Es permanecer en la palabra que se ha leído. Generalmente leemos y luego no recordamos porque no meditamos en lo que leemos. La primera vez que terminé de leer la Biblia completa, escuché a una hermana decir que la había leído 8 veces y pensé, voy a leerla tantas veces como pueda. Pero cuando empecé a leerla de nuevo, medité y me dije, ¿qué provecho voy a sacar de leer la Biblia tantas veces? Y pensé que ya la había leído completa y tenía un marco general de ella. Lo mejor es que ahora me detenga a estudiarla y meditar en su contenido. Pues la meditación fija lo que hemos leído en nuestra mente. Hemos visto personas que frecuentemente leen la Biblia, la han leído varias veces, haciendo calendario anual. Y sin embargo, cuando observamos su vida, vemos que todavía son inmaduros espiritualmente. El Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque este es el que será guardado, el que andará en los consejos divinos, porque su mente está llena de la palabra de Dios. La meditación nos lleva a la obediencia y la obediencia nos trae bendición de Dios. ¿Escuchas música cristiana? ¿Escuchas mensajes? ¿Lees libros cristianos? ¿Lees la Biblia? Bien, bien. Pero eso no tendrá mucho efecto si no absorbe de ello mediante la meditación. Muchos cristianos van domingo tras domingo a escuchar el sermón de parte del pastor, pero tiempo después no retienen nada del sermón que se le predicó. ¿Por qué? Porque no se sentó a meditar acerca de lo que ha escuchado.
Lo que importa no es cuánto lees, ni cuánto escuchas. Lo que importa es cuánto absorbe de todo ello. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a nosotros mismos. Pero para nosotros ser hacedores y no oidores de la palabra, el mismo Santiago establece que debemos mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y éste será bienaventurado en lo que hace. Es el que mira atentamente, es el que medita en la palabra, el que puede fijarla en su mente y convertirse en hacedor y no solamente en oidor. De modo que la meditación es parte de la disciplina cristiana. El hecho de que no te hayan enseñado a meditar, el hecho de que veamos que otras religiones tienen el fuerte de la meditación, no indica que debamos separarnos de esta práctica. Al contrario, otros han visto el beneficio de la meditación y la están practicando de manera incorrecta a veces. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla claramente de la importancia de la meditación y del hecho de que debemos meditar para poder crecer espiritualmente. Pero, ¿cómo se medita de manera cristiana? ¿Cuáles métodos debemos utilizar para el ejercicio de la meditación? Esto te lo explicaré mejor en otra entrega. Pero por ahora te digo que se medita haciéndose preguntas acerca de lo que ha leído o de lo que ha visto. Después de leer, después de escuchar, al ver la obra de Dios, te preguntas, ¿qué me dice? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña acerca de Dios y su obra? Acerca de nuestra naturaleza, de mi relación con Dios. ¿Qué me ordena hacer o dejar de hacer? La meditación es darle vuelta a la palabra en tu mente, observando lo que Dios te dice a través de ella o lo que Dios te dice a través de cierta circunstancia. Espero que haya aprendido, que haya entendido la importancia de la meditación y de que la meditación es uno de los ejercicios de las prácticas espirituales que debemos hacer para crecer espiritualmente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.